Hechos capítulo 26. Vamos a finalizar con Hechos 26. Y nos queda, Pablo ha estado predicando, ¿se acuerdan ustedes? Lo exponen delante de Festo, está Agripa, está Berenice, lo querían escuchar. Él cuenta su vida, lo que había sido, cómo había perseguido a la iglesia, cómo el Señor se le apareció en el camino, para qué el Señor lo estaba llamando, por qué él creía que se lo estaba juzgando en ese momento, porque dice, por causa de la resurrección a mí se me trae acá. Cosa que yo nunca negué, ni inclusive cuando yo era fariseo de fariseos. Entonces, y por lo que ellos me están persiguiendo, por lo que dicen que yo no creo y que ellos creen, porque los fariseos creían en la resurrección y en teoría estaban juzgando a Pablo por el tema de la resurrección y no hay nada que juzgar porque yo creo en eso. Entonces, Pablo ahora él expuso el evangelio, la esperanza del evangelio. Y ahora uno dice, ¿cuál es la decisión que toma? ¿Cuál es la determinación que toman estos oyentes al escuchar el evangelio por boca de Pablo? Al escuchar la esperanza del evangelio que Pablo les predica. Y ahora en el versículo 23 tenemos la respuesta. 24, versículo 24. De Hechos capítulo 26. Dice, diciendo él estas cosas, Pablo terminó de predicar el evangelio, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Oremos al Señor. Oh Dios, te damos tantas gracias por tener tu palabra entre nosotros, Señor. Gracias como han orado mis hermanos, como hemos proclamado y como estamos tan agradecidos, Señor, tener tu palabra en nuestras manos, en el idioma que la podamos entender y poder leerla y poder meditarla y poder mirar cada parte de tu palabra, Señor, que es tan importante. Toda la Escritura está inspirada por ti, Señor. Y tu palabra nos recuerda que esa misma palabra es útil, es muy útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para amonestarnos, para instruirnos en la justicia en tu camino, Señor. Y hoy, en esta mañana, estamos aquí, Señor, frente a tu palabra. Y por eso queremos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades. En medio de las distracciones, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder entender lo que hoy tienes para decirnos, Señor. Y te pedimos que nos cambies, que nos transformes, Señor. Hemos venido a escuchar tu palabra y cada vez que estamos frente a tu palabra es imposible que salgamos iguales que como entramos, Señor. Te pido que hagas tu obra, Señor. Que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, nos ayudes. Y también oramos, Señor, por nuestros hermanos que están en enfermedad. Recordamos a nuestro hermano Gaby, que todavía está internado. Ayúdalo, protégelo, Señor, cuídalo, guárdalo. Cuida a su esposa, Señor, cuida a su hijita también. Y también pedimos fortaleza, Señor, que siga fortaleciendo la salud y la vida de nuestra hermana Norita. También, Señor, ayúdala. Gracias porque podemos ver mejorías, Señor, y gracias por también el ánimo que ella está teniendo poco a poco, Señor. Ayúdala, Señor, guíala también. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a recordarte en esta mañana que tú vives y que tú eres el Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
¿Qué esperanza que nosotros tenemos en el Evangelio? Tenemos una razón y esperanza en el Evangelio. Y yo creo que la única razón que el hombre puede tener en este mundo es la esperanza del Evangelio. Si no tiene el Evangelio, no tiene esperanza. Posiblemente pueda ser a corto plazo o a algo que piensa que le trae esperanza. ¿Qué puede ser? Una cuenta de banco, un poder, algo económico. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto te puede durar eso? ¿Hasta que te agarra un corralito? ¿Hasta que quiebra tu empresa? ¿Hasta que estás preparando una noche algo para hacer al otro día, pero esa noche vienen a pedir tu alma? La esperanza del Evangelio es una esperanza eterna en la cual nosotros estamos seguros, es la que descansamos, es la que cada día tenemos que recordar. Esta es mi esperanza, las otras cosas son pasajeras, las otras cosas son futiles, como dice el autor de Eclesiastés, son volátiles, son neblina, cosas que pasan. Sin embargo, el hombre necesita poner su esperanza y su esperanza está puesta en Dios, siempre está puesta en Dios, porque Dios nos creó para su gloria. El propósito de Dios al crearnos es para que le adoremos a Él, es para que le exaltemos a Él, le glorifiquemos a Él. Fuimos creados para eso, todo el ser humano que hoy nace, que hoy está naciendo, un bebé que hoy está naciendo, ha sido creado para la gloria del Señor, para que alabe al Señor, para que glorifique al Señor. Y nosotros iguales hemos crecido, pero no hemos estado adorando al Señor, no hemos glorificado al Señor. Pero un día la luz del Evangelio nos atravesó, el Señor nos abrió los ojos, pudimos ver que Él es nuestro Salvador, que Él nos trae hacia Él, nos compró con su sangre preciosa y ahora nos damos cuenta que vivimos para Él. Y Él se merece toda la gloria y toda la adoración porque Él verdaderamente es el Señor. Pero el que necesita ser exaltado y adorado, y no por necesidad, porque no es que, ay, lo necesito si no me muero, sino que es necesario que nosotros le adoremos, es a Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos reconcilió con el Padre. Él es el digno, es el único digno. Por eso nosotros hoy estamos acá, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y por eso predicamos el Evangelio de Cristo, para que toda persona pueda ver a Cristo y que vea que por medio de Cristo se puede reconciliar con Dios. Está mal su relación con Dios, no se puede acercar a Dios. Y nosotros predicamos el Evangelio de Cristo a cada persona para que se pueda reconciliar con Dios. Y mis hermanos, los tiempos apremian, los tiempos apremian. Se acerca el gran día del Señor, el día del Señor, el día fuerte del Señor, el día de la ira del Señor. Ya no va a venir como un bebé en un pesebre, ya no va a venir calladamente, ahora Él viene a juzgar, ahora Él viene a buscar lo que le pertenece, lo que es suyo y a pedir cuentas a cada uno. Entonces nosotros tenemos una gran urgencia de predicar el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo tiene que ser predicado en todas circunstancias, en todas circunstancias. Nosotros hoy orábamos por la iglesia perseguida. Predican el Evangelio de Cristo en medio de una condición hostil. Predican el Evangelio de Cristo sin importar de que puedan perder sus trabajos, sus familias o que sean golpeados. ¿Por qué? Porque encontraron la perla de gran precio. Encontraron a Cristo, y si nosotros encontramos la perla de gran precio y hemos encontrado a Cristo, entonces, ¿no creen ustedes que es digno de ser proclamado? Es digno de ser anunciado, es digno de contar quién es ese Señor, es digno de adorarle a Él cada día, de levantarme cada mañana y darle gracias al Señor por su salvación, porque me ha rescatado, porque me ha salvado, pero no solo eso, quiero contarlo a los demás. Y no es un desperdicio que nosotros demos nuestra vida para que el Evangelio de Cristo sea proclamado. No es un desperdicio. Algunos dirán, bueno, qué lástima Pablo, miren, podría estar políticamente influenciando mucho en la sociedad. Si él sería más cuidadoso, pero él quería predicar a Cristo. Y si eso lo llevaba a estar encarcelado, no era una pérdida, sino que él era ganancia. Él quería seguir predicando a Cristo. Hay una historia de que en 1956 5 jóvenes misioneros estadounidenses murieron a manos de la tribu Waorani en Ecuador, y ustedes seguramente algunos conocen la historia de Jim Elliot y sus amigos, mientras intentaban compartirles el Evangelio.
Y el mundo entero se escandalizó cuando pasó eso, porque ellos mueren, dejan algunos registros grabados de acercamiento a aquellos que iban a ser sus verdugos inclusive, pero el mundo en Estados Unidos se escandalizaron porque ellos dijeron qué desperdicio de vida, porque eran jóvenes. ¿Cómo fueron ahí a morir? Si sabían que los podían matar, si sabían que podían morir, ¿por qué fueron ahí? ¿Por qué se entregaron de esa manera? Pero años después, muchos miembros de esa misma tribu se convirtieron, incluyendo a quienes cometieron el asesinato de atravesarlos con lanzas a esos jóvenes. Y Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, esposa de uno de los misioneros, volvió al mismo lugar para predicar el amor de Cristo. Y cuando le preguntaron a Elizabeth Elliot por qué volvió al mismo lugar que mataron a su esposo, que para muchos era algo loco que haya hecho eso, ella respondió, porque creemos que las promesas de Dios valen más que nuestras propias vidas. Lo que Dios tiene para decir, el Evangelio de Cristo vale mucho más que mi propia vida. Por eso Él es digno. Por eso Él es digno. Y esta historia no es diferente a la de Pablo ante el gobernador Festo y ahí el rey Agripa también. Porque su fe parecía una locura, pero era una locura con un propósito eterno. Porque eso es lo que ahora se va a empezar a cuestionarle. Del mensaje que se le predica, salta ahí este hombre Festo y dice, estás loco. Pero no importa, él estaba acostumbrado a que le puedan llegar a decir loco. Pero él quería seguir predicando el Evangelio de Cristo. Y hoy nos podríamos preguntar, ¿nos preocupan que a veces nos digan que estamos locos? ¿O nos dicen, te volviste fanático? ¿Te volviste religioso? ¿Te lavaron la cabeza? Un montón de cosas, ¿no? Podríamos llenar la lista de cuántas cosas por ahí nos han dicho o le han dicho a ustedes. Pero que nos digan eso, que nos digan que estamos locos, nos preocupa nuestra reputación de que estén pensando algo, ahora voy a perder mis amistades, voy a perder familiares, me acerqué a Cristo y ahora ya no me están invitando tanto a las fiestas. Yo era el alma de la fiesta, me emborrachaba y hacía reír a un montón y ahora ya no hago eso, ya te volviste aburrido. ¿Nos preocupa eso? Y creo que acá hay un conflicto en el cual el juicio humano está frente a la verdad divina y la fidelidad del cristiano a pesar de la oposición. Acá encontramos el juicio humano, nosotros encontramos a hombres que están frente a esas dos posturas en las cuales hay alguien que tiene que ser juzgado, hay alguien que está encadenado, pero hay alguien que está libre y que está escuchando un mensaje, pero a su vez se invierten los roles. Los que están escuchando el mensaje espiritualmente están encadenados y el que está encadenado está espiritualmente libre. Y ahora hay una resolución. ¿Qué vas a hacer con el mensaje del Evangelio? ¿Qué van a hacer o cómo van a responder? Y acá tenemos la respuesta. Pero cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios o escuchamos el Evangelio de Cristo o aquellos que le predicamos el Evangelio de Cristo necesitamos una respuesta. ¿Cómo quedás frente a la palabra de Dios? Cuando nos levantamos cada mañana y estamos frente a la palabra de Dios, ¿cómo estás? ¿Lees la Biblia? ¿La cerraste y seguís igual? ¿O la palabra de Dios te está transformando? ¿Lees la Biblia cada día? ¿Orás cada día? Y sos diferente. Ya no sos la misma persona. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cada vez que abrimos las Escrituras y cuando la leemos, nosotros tenemos el poder de Dios. Y cuando te enfrentás al poder de Dios escrito en su palabra, nosotros no volvemos a ser los mismos. Tiene que haber una respuesta, tiene que haber un cambio. Y acá tenía que haber una respuesta, y acá está el contexto. Y si nosotros empezamos a ver esta escena general, miremos nuevamente esta escena general. Tenemos ahí a Pablo que está preso,
habiendo apelado a César, comparece ante el rey Agripa II y ahí el gobernador romano Festo. Hay una audiencia mixta porque hay más personas ahí. No solamente están estas 3, 4 personas, hay más personas que lo están escuchando a Pablo, que están rodeando ese juicio, a ver lo que va a pasar. Y había tanto judíos con conocimiento de las Escrituras como gentiles con escepticismo sobre temas como la resurrección, que negaban la resurrección y algunos no creían. Y Festo, como romano, interpreta el fervor de Pablo como una locura. Y por eso enseguida Lucas escribe esto. Festo dijo esto. Pablo, estás loco. Pero después también está Agripa, un poco más familiarizado con la religión judía y se muestra más receptivo, pero él es un poco más tranquilo. No le dice loco. Él lo que hace es que muy sutilmente no se compromete. Dice, yo no quiero tener un compromiso. No quiero tener un compromiso con el Evangelio. Y esto es lo que sucede. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, una persona escucha el Evangelio, te puede decir que estás loco y otro tal vez no te quiere herir los sentimientos y te diga, bueno, capaz que algún día voy a la iglesia, gracias, la verdad el mensaje es muy lindo, gracias, pero no hay un compromiso. Y también puede pasar eso. Pero también tenemos a Pablo, que Pablo está testificando de su conversión, de la misión y del mensaje de Cristo con el mismo valor y claridad que tuvo frente a otras autoridades. Entonces, la idea acá que nos deja estos versículos, para ir entrando ya en el tema, cuando Pablo ahí es acusado de locura por predicar a Cristo resucitado, él no responde levantándose y enojándose, sino que lo hace con sobriedad. Lo hace con sobriedad y apela directamente a la conciencia de los oyentes, demostrando que el Evangelio no solamente es razonable, sino que es profético, es urgente delante de todos los hombres, sean gentiles, sean judíos y sean reyes. El mensaje del Evangelio es urgente. No acomodamos el mensaje del Evangelio enfrente de quien estemos. No lo bajamos, no lo aguamos, sino que lo decimos tal cual es. Tal cual es. Y esto es lo que siempre Pablo hacía. Pablo predicaba el mensaje, pero él tenía un cuidado. Una de las cosas que Pablo tenía y que nosotros vimos es amor. Amor. No podemos perder el amor. Son personas que yo quiero que conozcan al Salvador. Son personas que quiero que conozcan a Cristo, que sigan a Cristo y que puedan ser rescatados y salvados. Y el Evangelio de Cristo es un mensaje que resiste la crítica, no solamente transforma al mensajero y confronta la conciencia incluso de los más poderosos. Ahora, ¿cómo Pablo responde cuando el Evangelio que predica es considerado una locura ante los poderosos? ¿Cómo respondemos nosotros ahora ante ese camino que me están diciendo, te volviste loco, te lavaron la cabeza? ¿Cómo nosotros respondemos ante eso? O ante esas, podríamos decir, ataques o acusaciones o cosas que se nos ponen para que demos cuenta de lo que ahora estamos creyendo. Porque a veces no hay una buena percepción del otro lado del que me está oyendo y yo tengo que explicarle. Y acá estamos frente a dos cosas claras. La persuasión y la conclusión del mensaje de Pablo. Hechos capítulo 26, por supuesto que se tiene que leer todo de corrido, porque lo que nos dice ahí es cómo Pablo apela, expone su defensa, pone su vida anterior, cómo Cristo lo salvó, la misión, y ahí está la respuesta. Ahora estamos en la respuesta de estos oyentes. ¿Cómo respondieron al Evangelio? Pero después nos prepara el terreno para ver cómo sigue la historia con Pablo. Acuérdense que Lucas escribe Hechos de los Apóstoles porque es la iglesia naciente. Es cómo se va desarrollando la historia de la iglesia, cómo la iglesia va creciendo en medio de todo este panorama. Y hoy la iglesia sigue creciendo en medio de un panorama diferente en la historia, pero en lo que nosotros vemos del corazón de las personas es igual, es el mismo, no cambia. Entonces, no es cierto que cuando de alguna manera
o otras compartimos a alguien el mensaje de salvación, ¿queremos ver una respuesta? ¿Les ha pasado a ustedes? Han compartido el mensaje del Evangelio. Y yo quiero ver a ver cómo respondes. ¿Se entregó? ¿Se convirtió? ¿Va a venir a la iglesia? ¿Lo invitaste? Siempre queremos ver una respuesta. Como cuando traemos a alguien a discipular. Lo estamos discipulando, enseñándole la palabra del Señor. Y quiero ver una respuesta. Estamos predicándole el Evangelio a nuestros hijos. Queremos ver una respuesta. Queremos ver hacia dónde avanza. Y esto es algo natural. Y esto es algo que nos pasa y tiene que pasar. Y nosotros predicamos el Evangelio para que haya una respuesta. No predicamos el Evangelio al aire. Predicamos y anunciamos el Evangelio para que las personas conozcan a Cristo y nosotros le podamos decir, ¿y qué vas a hacer con esto que te prediqué? ¿Qué vas a hacer con esto que escuchaste? ¿Lo vas a abrazar o lo vas a dejar pasar de largo? Y esto también tiene que ser así cada domingo que se predica la palabra del Señor. Un desafío, algo que el Señor te está diciendo. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto que estás escuchando? Entonces, vamos a ir ahí al primer versículo. La acusación de locura ante la verdad. Pablo le expone la verdad y acá está la primera respuesta. Pablo, estás loco. Estás loco. Dice ahí que le dijo Festo, le dice, a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Noten ahí que cuando dice estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. No dice las muchas letras te volvieron loco, las muchas letras te van a volver loco, sino que lo dice en un tiempo presente. Vos estás loco ahora. O sea, ahora el diagnóstico es que estás loco. Fuera de sí. No estás en tus cabales. No estás pensando bien. Indica ahí una acusación directa, inmediata. ¿A quién? A Pablo. A Pablo. Y se sintió atacado Pablo. Si te dice eso a alguien que vos le estás compartiendo el Evangelio, delante de otras personas, ¿cómo te sentirías? Ah, escuchalo, se volvió loco. Escuchalo al loquito este. Mirá lo que me está hablando acerca. ¿Lo escucharon todos? Nos ofendería, nos rebajaría. Saldríamos en defensa, ¿no? Para decir, ¿qué te pasa? ¿Qué a mí me va a decir loco? A mí. Pablo hizo eso. Festo ahí representa la mentalidad romana, porque el Evangelio parece irracional, porque el romano y la mentalidad romana era irracional que una persona que esté muerta resucite. Está muerto y está muerto, no va a resucitar. Se queda ahí, listo, punto. No hay resurrección. Entonces eso era lo que se le cuestiona a Pablo. ¿Cómo vas a estar predicando acerca de alguien que está resucitado? ¿Y nosotros predicamos al resucitado o no? ¿Predicamos a aquel que vive? ¿Predicamos a aquel que se pasea en este lugar? El Señor se pasea, Jesús. En Apocalipsis dice, Él se pasea en medio de los candelabros, su presencia. Es real. Y nosotros predicamos a un Dios vivo y a un Cristo resucitado. Pero para Festo era irracional y para la mentalidad del mundo es irracional. Él está loco. Festo estaba asombrado de que un erudito como Pablo creyera en realidad que los muertos pudieran llegar a resucitar o vivan de nuevo, algo que ningún romano inteligente podría llegar a aceptar. Incapaz de contenerse, ahí interrumpe casi el proceso legal y lo exclama eso a gran voz, porque lo dice que lo dijo a gran voz. Pablo, perdiste la cordura. Pablo, te fuiste a la banquina y derrapaste. Ya no estás pensando bien. La cruz y la resurrección siguen siendo locura para muchos. Siguen siendo locura para muchos. Cuando predicas el Evangelio acerca de Jesús y de que Él ha resucitado, preguntá
a ver si verdaderamente creen que Cristo ha resucitado. ¿Les parece una linda historia? ¿Una linda fábula? Pero a veces verdaderamente no creen que eso haya pasado. Nosotros creemos. Nosotros creemos porque verdaderamente Él ha resucitado. Miren lo que dice 1 Corintios 1:18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los que se pierden es locura, pero cuando nosotros entendemos que Cristo ha resucitado y lo creemos y lo abrazamos con esa misma fe que nos da el Señor, entonces para nosotros es salvación. Nosotros resucitamos juntamente con Él, resucitaremos juntamente con Él. Y hoy también el Evangelio es ridiculizado. ¿Estamos preparados para sostenerlo con claridad? ¿Estamos preparados para que se burlen de nuestra fe? ¿Se han burlado de tu fe alguna vez? Si no lo han hecho, lo van a hacer en algún momento. Y aún a los chicos que van a la escuela o que están en grupos de amigos, que cuando empiecen a compartir su fe, cuando digan que son cristianos, que van a una iglesia, se van a empezar a burlar. Se van a empezar a burlar. Sepan esto, que se burlaron primero de Cristo. Fue el primero, el ejemplo que nos dejó en todo. Sin embargo, Él murió por los que se burlaron. Y Él salvó a los que se burlaron. Y nosotros predicamos un evangelio que verdaderamente trae salvación. Y muchos creyentes hoy sufren por mantener una fe frente a un mundo que desprecia las convicciones cristianas. Hoy, en un mundo relativo, tener convicciones fuertes cristianas es casi como que no sé, ¿cómo puede ser? Todo es relativo. ¿Cómo puede ser que sea el único Dios verdadero? Y es lo que dice la Escritura, no hay otro Dios. En un mundo de pluralidad, donde te dice que tenés que amoldar las cosas. Bueno, déjalo que aquel crea esto, déjalo, esa es su verdad. Y vos tenés tu verdad. Y acá juntamos todas las verdades. El problema es que hay un gran problema, es que hay una sola verdad. Y si hay una sola verdad, algunas de esas verdades que te traen son mentiras. Hay una sola verdad. Y nosotros predicamos a Cristo. Y Jesús dijo ante el mundo, ¿quién era Él? Yo soy el camino, la verdad, no una verdad, sino que la única verdad, la verdad y la vida. El único que hay que seguir, el único camino, la única verdad, Él es Cristo. Debemos animar también al estudio serio de la palabra, recordando que una mente saturada de las Escrituras no enloquece. ¿Te pasa eso porque estás leyendo mucho la Biblia? ¿Te pasa eso porque estás estudiando mucho la Biblia? ¿Te la pasás todo el día con la Biblia? ¿Te estás volviendo loco? No, estás conociendo más al Señor. Tu fe está siendo fortalecida, aumentada. Cada vez tenés más convicción. Y cuando lees la Escritura, más te regocijás en el Señor. Y cuando lees más acerca de Cristo, más amás a Cristo. Y cuando empezás a memorizar los salmos, y como ahora estamos memorizando el Salmo 34 y lo vamos leyendo y viendo verso a verso, palabra por palabra, conexión con conexión, lo vemos al Señor y ahora lo vemos tan real, que lo queremos abrazar. Y tal vez estás leyendo y las lágrimas se te caen porque estás descubriendo algo precioso que se está manifestando ahí el Señor a través de la palabra. No estamos locos. Estamos creciendo en el conocimiento de Él. Estamos creciendo en vivir para Él y para su gloria. Estamos entendiendo y un poco viendo, comprendiendo lo que es, lo grande y vasto que es el Señor. Aunque no lo vamos a alcanzar al comprender del todo. Hay una eternidad, hermanos, para aprender. Y vamos a seguir conociendo al Señor, aprendiendo de Él. Pero ahora también acá está la defensa que hace Pablo. Pablo no se enoja. Pablo no dice, ¿cómo me vas a decir loco? Arrepentite de lo que dijiste.
Me estás haciendo quedar mal delante de toda esta gente. Yo tengo una reputación. No me podés decir eso. Me voy. No se podía ir a ningún lado. Estaba encarcelado. Pero bueno, no te hablo más. Pero miren lo que dice versículo 25. Mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Noten ahí que cuando Pablo dice, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Festo le dijo, Pablo, estás loco, ahora estás loco. Y Pablo le responde, no, Festo, ahora yo te estoy hablando palabras de verdad y de cordura. Puedes decir que yo estoy loco ahora y yo ahora te estoy diciendo que estoy hablando. Cuando dice hablo es un verbo presente, ahora te estoy hablando algo. No algo que yo, de lo que pasó, de lo que vi, eso ocurrió, ni de lo que va a venir, sino ahora. Yo estoy siendo coherente. Ahora estoy en todos mis cabales. Ahora estoy hablando con sobriedad. Y cuando ahí está diciendo hablo, indica que su mensaje no solamente es activo, es racional, sino que es continuo. Lo que yo te estoy hablando, Festo, a vos y también a Agripa y a Berenice, a todos los que están escuchando, es algo que yo lo tengo presente, que es racional y que es un mensaje continuo que yo voy a seguir predicando. Porque es la verdad. Es la verdad. ¿Cómo vamos a callar? Dijeron los discípulos lo que hemos visto y oído. Noten que dice palabras de verdad y de cordura. Porque lo que hace Pablo ahí apela a dos cosas acá con estas palabras. A la razón y al corazón. A la razón y al corazón. Estas dos palabras, cuando dice palabra de verdad y de cordura, estos dos conceptos apuntan a la razón y al corazón. Y ese es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje que nosotros lo podemos expresar de una manera racional, pero a su vez que sabemos que transforma el corazón. No es cualquier mensaje, es el mensaje del Evangelio predicado y hablado, como dice las Escrituras, es un mensaje que transforma los corazones, que cambia los corazones. Cambió mi corazón y cambia el corazón de otra persona, lo puede hacer tranquilamente, pero es algo que se razona, es activo, es racional, es continuo. Y noten el versículo 26, es como que ahí Pablo dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, o no se ha hecho esto, sí, en algún rincón. Bueno, lo que está diciendo es la muerte del Señor Jesús y la resurrección de Jesús, y que buscaron evidencias para tapar que Jesús no había resucitado y no lo pudieron encontrar, que se apareció 40 días después de resucitado y que muchos testigos dieron testimonio de eso, más allá de los discípulos, más allá de los apóstoles, mucha gente, nadie pudo callar eso, que verdaderamente Cristo se apareció resucitado y Él está vivo, está ascendido a los cielos. Pero va a venir un día. Dice Hechos capítulo 1, de la misma forma que me vieron ir a los cielos, de la misma forma yo voy a regresar. Y todo ojo le verá, y todo ojo le verá. Entonces Pablo está diciendo, ustedes saben, esto no se hizo en algún rincón oculto, esto no se tramó entre gallos y madrugadas. Esto fue notorio en toda Palestina. Toda Palestina sabe que Jesús está resucitado, la tumba está vacía, no hay cuerpo, Él está vivo, Él está vivo. Y Él es el resucitado. Nosotros hoy celebramos cada domingo que Él resucitó. Venimos acá porque Cristo está vivo. Venimos acá y celebramos que Cristo ha resucitado. Hoy celebramos la cena del Señor porque es por medio de su muerte y su resurrección que nosotros tenemos vida y que nosotros predicamos ese glorioso evangelio. Pero ahora noten que ahí pasa algo. Dirige la atención a Agripa.
¿Por qué? Porque Agripa conoce la escritura más que Festo. Agripa conoce más el judaísmo que Festo. Entonces ahora él dirige su atención y pone su mirada sobre Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa? Noten que dice versículo 27, ¿crees a los profetas? La pregunta es bastante bicha del apóstol Pablo. Es una muy buena pregunta, porque lo pone a Agripa entre la espada y la pared. No puede negar el judaísmo y no puede negar lo que se conoce del Señor. No puede negar a los profetas y a la escritura. Si niega eso, se pone en contra de los judíos que lo están escuchando. Y los judíos también esperaban una respuesta. Y Pablo sabía que tenía que dar una respuesta afirmativa, que él creía. Lo deja en un dilema. Si afirma su creencia en los profetas, también tendría que admitir entonces la veracidad de lo que enseñaban de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y qué pasa si Agripa decía, sí es verdad que Jesús resucitó? La verdad que creo. ¿Quién estaban mirándolo también ahí? Festo, romano, y había otros romanos ahí. Y estarían esperando a ver qué va a responder. Porque si respondo, o estaría pensando Agripa, si respondo que yo no creo en esto, me pongo en contra de los judíos. Pero si respondo que Cristo resucitó, quedo mal con los romanos, porque voy a estar loco como Pablo. Interesante. Pero acá es donde nos enfrentamos a la verdad. No solamente a la verdad, sino a la templanza. Pablo acá muestra una templanza y una coherencia porque noten ahí la palabra que utiliza en el versículo 25. No estoy loco, excelentísimo Festo. Y después al rey lo sigue tratando como un rey. Y siempre guarda la templanza, siempre guarda ahí Pablo el respeto. Pero también habla con la verdad. Y también a su vez tiene un conocimiento bíblico porque sabe que Agripa conoce bien el judaísmo y apela al conocimiento bíblico de Agripa para que le responda. Por eso es importante conocer no solamente lo que creemos, sino por qué lo creemos. ¿Por qué nuestra doctrina dice que Cristo ha resucitado? ¿Por qué creemos que Cristo ha resucitado? ¿Cómo lo vemos en las Escrituras? Si alguien se para y te empieza a cuestionar estas cosas, ¿estás preparado para presentar esa defensa? Por eso es bueno estudiar la Escritura, para poder pararnos y presentar con templanza, con mansedumbre, una defensa de nuestra fe. Es sumamente necesaria defender la fe con sabiduría y respeto. Y creo que como iglesia debemos formar creyentes que puedan explicar lo que creen y por qué lo creen, sin agresividad ni miedo, como Pablo. Pero se acuerdan también ahí, Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Miren, acompáñenme a 1 de Pedro 3:15, por favor. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que Pablo estaba haciendo, presentando esa defensa y apuntar al corazón del oyente también, porque Pablo no debatía por deporte, él apelaba a la conciencia. Imitémoslo, a presentar la verdad con amor, dirigiéndonos a personas. Nos dirigimos a personas, no a argumentos. Nosotros, el Señor no nos llama a ganar argumentos, nos llama a ganar personas. Nos llama a convencer personas, persuadirlas de que crean en Cristo para que sean salvas. ¿De qué me vale ganar un argumento? ¿De qué me vale? ¿De qué nos vale? Ah, lo dejé por el piso a este ateo, Mirá cómo lo reventé. ¿De qué te vale? ¿Se convirtió? ¿Está glorificando a Cristo? ¿Vos glorificaste a Cristo? No, solo ganaste una pelea. No hubo fruto, ahí no hubo nada. Lo que nosotros es que queremos persuadir a las personas.
persuadir. Somos embajadores de Cristo. No olvidemos eso. ¿Y qué hacemos como embajadores? Rogamos a las personas, reconcíliense con Dios. Porque viene el día del Señor. Viene el día del Señor. Y ahí tenemos los últimos versículos, la confrontación personal del Evangelio. La respuesta, ¿cuál fue la respuesta de Agripa? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi. Ahí estuviste, mira. Casi que lo escuché a casi me convierte. Con el casi no llegamos a nada, ¿no? Es como cuando vemos los partidos de fútbol. Casi entró, pegó en el palo, no, tiene que entrar adentro para ganar. Con el casi no hacemos nada. Y acá, ¿qué hace con el por poco me persuades a ser cristiano? Y es interesante porque hay algunas versiones ahí. Noten que acá indica un poco que hay la palabra persuadir. Eso es un verbo que indica un intento deliberado de convencer y tocar el corazón. O sea, es algo puntual. Realmente las palabras que utilizaste y eso me llegaron, me tocaron. Pero es interesante porque algunas versiones, aún versiones, buenas versiones, de buena traducción, no traducen correctamente este pasaje. Porque la traducción correcta de este pasaje es con una pregunta. Y hay versiones que lo hacen bien. La Dios habló y lo hace bien. La palabra de Dios para todos lo hace bien. ¿Saben cómo dice? Festo respondió así: ¿crees que me puedes convencer de convertirme en cristiano en tan poco tiempo? Fue sagaz en la respuesta también. Como Pablo lo puso entre la espada y la pared, él respondió sagazmente también. Pero él dijo, en tan poco tiempo yo no me puedo hacer cristiano. ¿Vos creés que yo me puedo convencer? Necesito más tiempo para creer esto. Necesito más argumentos, necesito más cosas. Como que tiró la pelota más adelante. Tan pronto reaccionó, reconoció ahí el dilema en el que se encontraba. Agripa contestó la pregunta de Pablo con otra suya. ¿Y cómo respondió Pablo a esto? Y yo creo que acá Pablo casi que se desespera, ¿no? Miren el versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Lo que Pablo está diciendo es, ¿cómo me gustaría que vos puedas conocer a Cristo, ser un cristiano, no solamente vos, sino también Berenice, tu hermana, sino también Festo, que me dijo que estoy loco, los judíos que están acá para acusarme y toda la audiencia, excepto que no tengan que pasar por las prisiones que yo estoy pasando. Yo no les deseo lo mismo. No les deseo que lo metan preso como yo estoy preso y me maltraten como a mí me maltratan. Yo quiero que conozcan a Cristo. Yo quiero que conozcan el evangelio que los va a salvar. Ese evangelio que les prediqué, cómo Cristo me cambió, cómo Cristo me transformó, la misión por la cual Cristo vino a este mundo a morir por pecadores. Eso es lo que quiero que abracen. Y esa es la urgencia de Pablo. Es un deseo sincero, porque ahí dice, quisiera Dios. Es un deseo sincero, intencional, de salvación para todos. Su respuesta ahí muestra valor, compasión, porque dice, no solo tú, sino todos los que me oyen. Cuando nosotros hablamos el evangelio, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando estamos anunciando al evangelio, la gente no está esperando un bonito bosquejo, un bonito sermón, una estructura de mensaje, no está esperando eso. La gente necesita abrazar a Cristo. Necesita conocer a Cristo. Yo tengo que predicar fielmente el evangelio y el Señor es el que hace la tarea. El Señor es el que hace el trabajo.
Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Saben cómo se convirtió el evangelista Charles Spurgeon? Cuando fue de chico a una reunión que lo mandó su familia en un día lluvioso de barro, el predicador no había podido llegar. ¿Y quién predicó? Un diácono. Alguien que ni siquiera estaba preparado y solamente utilizó un pasaje de Isaías en el cual lo confrontaba con su pecado y le decía que tenía que conocer a Cristo, que iba a ser un miserable si no conocía a Cristo. Y él tuvo tanto temor, con sus menos de 10 años, tuvo tanto temor que él rindió su vida a Cristo. Y el Señor le salvó. ¿Y qué predicador? Charles Spurgeon. Y le predicó el Evangelio a alguien que ni siquiera estaba preparado. No quiere decir que nadie se prepare, no estoy diciendo eso. Pero es la obra del Señor. Y de cuanto dependa de nosotros, como dice Pedro, tratemos de presentar una defensa coherente, como hizo Pablo, del Evangelio de la gracia del Señor. Por eso lo tenemos que saber. Por eso necesitamos exponerlo con claridad. Pero lo que salva y transforma las vidas y el llamado al arrepentimiento no es información, sino que es una confrontación. No necesitan nuestra información, necesitan que los confrontemos. Este es Dios llamándote a que te reconcilies con Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo respondieron? Los últimos versículos, 30 y 32. Bueno, se pueden ir a debatir. Se levantaron, dice el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: arrepintámonos, arrodillémonos, pidámosles al Señor que nos salve. El mensaje fue tan fuerte que ahora... ¿Dice eso? ¿Dice eso la Biblia de ustedes? Miren lo que se fueron a discutir. Dice: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. ¿Qué? Y después, ellos estuvieron frente al Evangelio. El Señor lo está llamando al arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Se preocuparon en la causa judicial. Este hombre nada ha hecho. Y sí, más vale, no es digno de muerte. Sí, exacto. Indica ahí una evaluación legal, o sea, que ya está completada, lo podríamos dejar libre, no hizo delito. Pero Pablo no estaba intentando ser liberado. Pablo les estaba predicando y les estaba hablando para que ellos conozcan al Salvador. No le importaba quedar libre. Puso defensa de su fe y aprovechó el momento para predicar el Evangelio. Y sin embargo, estos hombres no entendieron nada. No les concedió el Señor el arrepentimiento. No les abrió el corazón. ¿Pero tuvieron la oportunidad? Claro que tuvieron la oportunidad. Claro que tuvieron la oportunidad. Estuvieron expuestos al mensaje del Evangelio. Y noten que ahí es claramente, ellos están diciendo lo que Pablo está predicando, el Evangelio, no es un delito. ¿Qué delito hay en predicar el Evangelio? No hay ningún delito. Estamos hablando a los hombres que se reconcilien con el Dios de los cielos, el verdadero Dios. Pablo es inocente ante la ley, culpable solo de predicar a Cristo. Y nuestra vida debe reflejar el Evangelio, liberador y coherente. Y una vida irreprochable también respalda el mensaje del Evangelio. Noten que no tenían nada que acusarlo. Yo puedo predicar bien el Evangelio, pero mi vida ser un desastre. Y ahí sí, otros van a poder decir, me predicó muy bonito, me persuadió, pero viendo cómo vive este hombre, cómo es su vida personal, cómo es en su casa, cómo es en el trabajo, cómo es con su esposa, cómo es en el barrio, este hombre no vive lo que está predicando. No tenían que decir eso de Pablo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que perseguir. Que no tengan nada de qué acusarnos.
que lo que estamos predicando lo estamos viviendo y que nosotros podamos pararnos delante de los hombres, poder predicarle un evangelio, pero que mi vida es coherente con ese evangelio. Toda mi vida refleja a Cristo. Toda mi vida, en cada momento. Vivir con la conciencia limpia ante Dios y los hombres. Ellos ahí, Pablo lo había dicho. ¿Se acuerdan en el versículo 24? En el capítulo 24 Pablo dijo, yo he vivido siempre con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Así que nadie me puede acusar. ¿Nos podemos parar y decir eso? ¿Estamos buscando eso en santidad? Es lo que tenemos que seguir, todos, hombres y mujeres, tienen que seguir eso. Vivir con una conciencia limpia, vivir en santidad también delante de Dios y de los hombres. Enseñemos a nuestros hijos también a vivir con transparencia, sin temor, sabiendo que el evangelio es poderoso, incluso cuando se confronta a los distintos poderes. Y ahora pasa otra escena. Y ahora va a pasar algo más con Pablo. Pero ¿qué te deja a vos este mensaje? ¿Qué te deja esto de estas personas que han rechazado el evangelio, el mensaje del evangelio? Acá está todo claro. Pablo tiene claro el mensaje. Y estos hombres que han sido expuestos al evangelio han rechazado el mensaje del evangelio, abiertamente, claramente. Pablo predicó el evangelio con convicción, aun cuando fue tratado como loco. Su defensa fue sobria, bíblica y personal. Ahora, nosotros también predicamos de la misma manera a Cristo. ¿Estamos predicando de la misma manera a Cristo? ¿Estamos hablando a otros de la misma manera a Cristo, de Cristo? El evangelio que predicamos no es una teoría, es una realidad transformadora. Pablo lo dice acá en Hechos 26. El evangelio no son 4 pasos, o 5 pasos, o 10 pasos. El evangelio es algo que cuando te confronta, te transforma y te cambia. Y acá lo estás viendo. ¿Estamos viviendo de esa manera? Aunque me digan que estoy loco, estás demostrando de esa manera acá. Mirá, yo estoy viviendo el evangelio que Cristo me cambió y me transformó. Esta es la realidad. Y que el Señor me sigue obrando en mi vida. Me sigue transformando. Pablo nos muestra que la razón, la pasión y la esperanza pueden convivir en una defensa poderosa de la fe. No solamente tenemos que saber cómo predicar el mensaje del evangelio. Tiene que haber un razonamiento. Pero sobre todas las cosas, hermanos, tiene que haber pasión. Pasión. ¿Cómo predicamos un evangelio que me transformó de una manera tibia? Si Cristo hizo algo en mi vida, ¿cómo lo voy a exponer al mensaje? Si yo estoy viendo algo acá en la palabra del Señor, ¿cómo lo voy a predicar? Porque esto me tiene que transformar a mí. El evangelio nos da esperanza y nos hace predicar también con pasión. Y que cada creyente, sin importar su entorno, aprenda a proclamar con valor y vivir con integridad y amar con convicción. Pablo está de pie ante gobernantes poderosos. Lo llaman loco, se burlan, lo ignoran. Pero él no titubea. Su corazón no está cautivo de una celda romana, sino del amor de Cristo. Está cautivo del amor de Cristo. Su mayor deseo no es ser libre, sino que todos los que escuchan, incluso los que se ríen, lleguen a ser como Él. Un hombre transformado por la gracia de Dios. Seguid hablándole del evangelio a aquellos que aún se han burlado, a aquellos que se ríen. Tiene que estar el deseo en mi corazón. Señor, sálvalo. Señor, sálvalo. Aún en medio de las burlas, aún en medio de todo lo que hace, también moriste por esta persona. Sálvalo, Señor. ¿Cuál es la respuesta al evangelio? Y esta es lo que nos deja, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta al evangelio? Hoy estás escuchando el evangelio. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, tal vez como la de Festo. Festo, ¿qué hizo? Festo se burló. O tal vez como la de Agripa, se resistió. Bueno, la semana que viene voy a probar de vuelta. Cuando llega viejo,
tengo más tiempo para estar en el Evangelio, para estar en la iglesia. Resistir. Pero ninguno de ellos fue indiferente, porque cuando el Evangelio verdadero se predica, exige una decisión. O lo aceptás con humildad o lo rechazás con incredulidad. Lo aceptás con humildad o lo rechazás con incredulidad. Y hoy Jesús no te pide que comprendas todo de inmediato. Lo que te llama es a creer que Él murió por tus pecados, resucitó con poder y ofrece perdón y vida eterna a todo el que confía en Él. ¿Qué es lo que quiero terminar? Con el versículo 29. Yo quiero terminar con esto, diciéndote, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente vos, sino también todos los que hoy me oyen, lleguen a ser como yo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y no hablaba de su condición de prisionero, sino de su libertad espiritual. De su libertad espiritual. Hoy esa invitación sigue abierta. ¿Querés ser como Pablo? Salvo por las cadenas. ¿Querés ser como Pablo? Con esperanza, con el mensaje del Evangelio que trae esperanza, que trae libertad, que trae vida eterna. Bueno, Cristo te está llamando. No lo pospongas. No digas, por casi, hoy casi. No, corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Oramos. Señor, tú sabes y conoces cada corazón que hay acá, Señor. Nos conoces en lo íntimo, nos conoces en lo profundo, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a poder meditar en esta palabra. Toda tu palabra nos exige siempre un cambio, una decisión, una determinación, Señor, que tenemos que tomar y que somos confrontados a diario. Ayúdanos, Señor, a poder pensar en esto. Y a su vez, Señor, si acá en este lugar hay personas que tal vez se burlan del Evangelio, no sé, Señor, o están en el casi me convencen por cada prédica, con cada mensaje, Señor, que no se queden con eso, que puedan correr hacia ti, Señor. Cada vez que se predica tu palabra, puedan responder en fe, Señor, que tú los puedes salvar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.